Bueno, gloria a Dios. Muy buenos días. Desde acá, desde el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, les damos un cordial saludo a todos los que en este momento están conectados, los que se van a conectar posteriormente y los que van a ver por diferido esta transmisión. Desde acá, desde La Palma, España, queremos enviarle un gran saludo en el nombre de Jesús, de parte de nuestro pastor Héctor Villanueva y su servidora aquí, Dilia de Villanueva. Estamos nuevamente con el horario de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que, bueno, reciban un cordial saludo y creemos que Dios trae una palabra poderosa. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir por Facebook como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma de España. Nos pueden localizar también por Instagram como Vida Cristiana ESP y por YouTube, Ministerio Internacional Vida Cristiana. Así que puede ahí apoyarnos. Y en este momento, bueno, vamos a pasar a nuestro pastor que va a llevar la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Adelante. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde a todas y cada uno de los que se conectan con nosotros domingo tras domingo, semana tras semana, para escuchar la revelación de la poderosa palabra de nuestro Señor. Amén. Entonces, como decía la pastora, el día de hoy estamos retornando a el servicio dominical en las mañanas. Aquí siempre están cambiando los horarios, pues nosotros nos movilizamos de acuerdo también a esos horarios. Amén. Entonces, rápidamente, yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis. Capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Nosotros, la hermosa mañana de hoy, nosotros vamos a comenzar, o debo decir, vamos a continuar con la serie de temas escatológicos que hemos venido desarrollando a lo largo de ya aproximadamente más de 2 meses, creo yo. Y vamos nosotros el día de hoy a hablar acerca de los caballos del Apocalipsis, que vienen a ser parte de los juicios, de los sellos que el Señor va a derramar sobre la humanidad durante ese periodo de la gran tribulación, o conocido también como la semana número 70 de las profecías que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, dijimos, versículos del 1 al 10, y leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 5 del 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, cuando aquí hablamos del libro, estamos hablando de un rollo, de un pergamino, ¿verdad? Dice que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado con 7 sellos. Es decir, como una especie de cera que se le aplicaba a este tipo de pergaminos o de rollo para sellar esa carta, y se le colocaba el anillo
era como un anillo de graduación, eso es lo que nosotros conocemos, y tenía en la parte superior el sello que identificaba a esa persona o a esa familia. Entonces aquí está diciendo que el que estaba sentado en el trono tenía un pergamino escrito por dentro y por fuera y que tenía 7 sellos, porque era tan importante el contenido o la información que contenía ese libro, ese pergamino, que no le pusieron un solo sello, ni 2 ni 3, sino 7 sellos. Ahora, en las escrituras, usted no va a conseguir palabras por casualidad sueltas, no, todo tiene un significado. Y el número 7, en la gematría hebrea, que el hebreo es el único idioma junto con el griego, que también se escribió, que tiene significados, las letras están relacionadas con los números. Entonces aquí el número 7 nos habla de perfección, nos habla de plenitud, ¿ve? Y le pusieron 7 sellos a ese rollo que tenía el que estaba sentado en el trono. Entonces, para que usted se vaya ya introduciendo dentro del tema. Y el versículo 2 dice, y entonces vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto es como para que usted se dé cuenta de la condición del hombre sin la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque si no hubiese aparecido Jesucristo de Nazaret en el escenario terrenal, como nosotros ya lo hemos explicado en otras oportunidades, como lo hemos enseñado, como lo vamos a ver aquí en el versículo siguiente, sin Jesucristo de Nazaret somos nada. El hombre es un cero a la izquierda, es nada. ¿Ve? No había nadie, no había ninguno que tuviese la capacidad y que fuese digno de abrir ese sello o esos sellos. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, hablando de Jesucristo de Nazaret, su Señor y mi Señor, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando vino aquí al escenario terrenal, Jesucristo de Nazaret se enfrentó con el príncipe de este mundo, el mismo que despojó de todo poder, de todo dominio y de toda autoridad que Dios el Padre había puesto en las manos del primer hombre llamado Adán y su esposa Eva allá en el huerto del Edén, y que fueron engañados y que fueron arrebatados o despojados de su autoridad por esa figura que hoy día nosotros conocemos como el diablo, el príncipe de este mundo, quien los despojó entonces de esa autoridad, pero hasta ese momento no había ningún título que viniera que parece que el Señor Jesucristo vence al príncipe de este mundo cuando al tercer día, después que lo crucifican, inspirado por el príncipe de este mundo, entonces Jesús al tercer día, dicen las escrituras, que resucita de entre los muertos, que vence al diablo, vence a los demonios, vence el infierno, vence la enfermedad, vence la depresión, vence la tristeza, vence la pobreza del mundo y resucita y se aparece indubitablemente a todos sus discípulos y les propicia la peor de todas las derrotas que haya recibido el reino de las tinieblas. ¿Cuánto me dicen amén por eso?
Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí dice, ¿ves? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Ves? Esto quiere decir que usted y yo, que creemos en Jesucristo de Nazaret, estamos de parte del bando ganador, del bando de los vencedores, de los triunfadores. ¿Ves? Donde está Jesucristo de Nazaret. Y dice que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque le adelanto algo. Si Jesucristo no hubiese aparecido en el escenario final, si no hubiese vencido el reino de las tinieblas, no hubiese podido desatar estos sellos y la maldad se iba a seguir multiplicando en el mundo. Mire, y no sabemos si usted y yo hubiésemos tenido la oportunidad de arrepentirnos y que nuestros nombres fuesen inscritos en el libro de la vida. Porque nuestro Señor Jesucristo bien dijo que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Entonces, en el momento preciso, en el momento oportuno, cuando nadie se lo imaginaba, apareció Jesucristo de Nazaret, vino y venció al reino de las tinieblas, y hoy día la victoria de Jesús es mi victoria, es tu victoria, y es la victoria de todos aquellos que lo reciben como Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que se describen en el capítulo anterior, estaba en pie un cordero como inmolado, que se llama Jesucristo de Nazaret, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y se describe aquí mismo la palabra, ¿ves? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ves? La palabra se explica a ella misma, la palabra se revela a ella misma, sin que nosotros estemos inventando cosas. Y dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, ¿eh? Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Eh? Eso es para que el que dudaba de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vea cómo ese cordero inmolado que vino para vencer y que venció en la cruz del Calvario es digno de recibir la adoración, la honra, la gloria, la pleitesía y la alabanza que solamente Dios es digno de recibir. Aquí cabe la pregunta. Aquí vale la pena preguntarse, ¿y por qué Cristo está recibiendo adoración? Porque Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo de Nazaret forma parte de esa triunidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como en condición de hombres, vino bajo la figura de hijo, pero era el Padre, quien se humilló tomando la forma de hombre, como tú. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, y después dice, y todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, y después la misma escritura explica que eso. Dice que son las oraciones de los santos. Esto es como para que usted, que ha venido orando, que ha venido pidiéndole a Dios por su esposo, por su esposa, por su hogar, por sus hijos, por sus familiares inconversos, por esa enfermedad que te puede estar agobiando, por esa depresión, por esa tristeza, pues para que usted
cobre fuerza, porque aquí dicen las escrituras que esas oraciones están llenando las copas de oro que se mecen delante del trono de la presencia de Dios, y a su debido momento el Señor actuará en su vida y en mi vida para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido a Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ven? Porque el mensaje de salvación es un mensaje de esperanza y de vida eterna, no solamente para el pueblo de Israel, de donde salió nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, sino para los blancos, para los negros, para los libres, para los esclavos, para los hombres, para las mujeres, para los ancianos, para los niños, para los ricos, para los pobres, para todo aquel que en él cree, para que después tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y dice el 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. Amén. Entonces usted es una reina, es un rey, yo soy un rey, mi esposa una reina, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo fuimos constituidos de Jesucristo de Nazaret, que es el rey de todos los reyes, fuimos constituidos como reyes que vamos a gobernar juntamente con él aquí en la tierra, como lo hemos enseñado también en otras oportunidades. Amén. Entonces, los juicios de los 7 sellos del Apocalipsis, que lo vamos a ver nosotros a través de estos caballos, cronológicamente hablando, abarcan los 21 juicios que usted va a conseguir en las Sagradas Escrituras. Usted se va a conseguir con los juicios de 7 sellos, después se va a conseguir con los juicios de 7 trompetas, y después se va a conseguir con los juicios de 7 copas. Entonces usted multiplica 7 por 3, son 21 juicios. ¿Ve? 21 juicios que están contenidos dentro de ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación o la semana número 70 de Daniel. Amén. Muy bien. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, dice, vi cuando el Cordero, del que veníamos hablando, abrió uno de los sellos, el primero de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Ven? Dentro de ese periodo de tiempo que va a comenzar con este primer sello, nosotros, el cual estamos viendo en el capítulo número 6, a partir del versículo 1, como les decía, estos sellos van a contener todos los juicios. ¿Por qué? Porque recuérdense que hablamos al principio del que estaba sentado en el trono, el Padre, el creador de todas las cosas, tenía un rollo en su mano, un pergamino que tenía 7 sellos. ¿Ve? Y cuando Jesús abre o comienza a abrir los sellos, dentro nos vamos a conseguir con los otros 7 juicios de las trompetas y los otros 7 juicios de las copas. Entonces, por eso decimos que todos están contenidos dentro de los sellos, todos los juicios. Amén. Entonces, en este primer sello, en donde estamos leyendo el versículo 1, el 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, el primer caballo. Estamos hablando de los caballos del Apocalipsis.
y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este primer sello nos describe la entrada de ese personaje que la semana pasada estudiamos, que se conoce en las Sagradas Escrituras como la figura del anticristo. Vemos haciendo su entrada en el escenario terrenal. ¿Ven? El anticristo, aquí usted lo puede ver entrando montado sobre un caballo blanco, ¿ven? Y dice que el jinete que lo montaba tenía un arco de guerra, pero con la diferencia de que llevaba un arco, ¿verdad? Pero sin flechas, como aparentando ser un personaje pacífico. ¿Ven? Ahora, dice que se le otorgó las facultades para triunfar en todo lo que él iba a hacer aquí en la tierra. Entonces, esto me recuerdo que hace 2 años atrás, cuando comenzó la pandemia, muchos relacionaban el inicio de esas pestes con estos juicios y que el que venía entrando en este caballo y que era Jesucristo de Nazaret, cosa errada, equivocada que yo escuché y leí tanto de personas cristianos como por las redes lo observé, ¿no? Entonces aquí vemos que se trata de la entrada de la figura del anticristo al escenario terrenal, con una aparente figura de ser una persona pacífica que viene a aportar soluciones y a resolver problemas, pero de una manera engañosa. ¿Por qué? Porque su primera misión en esta tierra va a ser la de impresionar al mundo. Es decir, él va a venir a aportar aparentes soluciones entre los conflictos más difíciles que usted haya o que usted haya conocido dentro de la humanidad. Y por eso dice que lo va a hacer con poderes mentirosos y engañosos, como nosotros siempre lo hemos enseñado, porque él es el padre de la mentira. ¿Y cómo va a comenzar haciendo o desarrollando su plan? Bueno, va a comenzar buscando la forma de que el conflicto que hay en el Medio Oriente del pueblo de Israel con las naciones árabes, musulmanas que están a su alrededor, puedan firmar un aparente acuerdo de paz y de tranquilidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, el pueblo de Israel, que es una de las naciones más poderosas del mundo, una de las naciones que ha demostrado que se le han unido bloques de naciones para ir en contra de ella y no han podido vencerla, una nación que ha demostrado que fue sorprendida durante su tiempo de reposo cuando la guerra del Yom Kippur y tampoco pudieron vencerla. Entonces ahora le tienen cierto respeto, ¿ven? Y ellos tienen el deseo, el anhelo de levantar su tercer templo, pero ese tercer templo está debajo de una mezquita o un templo musulmán llamado la Mezquita de Omar. Y entonces ellos, con su anhelo de rescatar o recuperar su tercer templo, y aquellos con el celo de resguardar su templo, pues puede esto terminar en un gran conflicto o una gran confrontación de catástrofes, bueno, impensables. Entonces, el anticristo va a venir a aportar la aparente solución de ese conflicto y va a hacer que tanto los israelitas queden conformes como los países árabes que están a su alrededor también queden conformes. ¿Ven? Impresionantemente, él va a lograr que
el pueblo de Israel pueda construir su tercer templo sin que los países árabes, musulmanes que están a su alrededor, puedan disparar una sola bala en contra de ellos. Y todo en aparente calma y tranquilidad. Entonces, todo, como les dije, bajo la figura del engaño, de la mentira, de esos poderes mentirosos, engañosos que él tiene. Porque a los países árabes, el anticristo los va a engañar vendiéndoles la idea de que se puedan convertir en la primera religión del mundo, la cual hoy día está siendo dominada por el catolicismo romano. ¿Ve? Pero él le va a brindar esa primera religión del mundo y a su vez le va a brindar la oportunidad de construir un gran megatemplo en la nación de Irak para convertirlo en un centro de adoración mundial, donde todos los países musulmanes, todos los países de otras religiones del mundo puedan convertir, ir y adorar a su Dios allá en Irak, así como también se está manejando la idea de convertir que en la antigüedad era la cabeza del imperio babilónico, uno de los primeros imperios que gobernó el mundo entero, le va a brindar también la idea de convertir a Irak en el primer centro comercial y financiero de todo el mundo entero. Algo así como lo que conocemos del Wall Street allá en Nueva York. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, todo esto de lo que hemos venido hablando va a estar sucediendo durante ese primer sello. ¿Ven? Va a estar, estamos hablando de la introducción o la entrada del anticristo durante ese periodo de la gran tribulación y él va a hacer su entrada en los primeros años con la figura de un personaje aparentemente muy pacífico que viene a ofrecer soluciones a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que el anticristo nos va a engañar? Que le va a tender una trampa a todos, porque el príncipe de este mundo, miren, no juega limpio con nadie. Él es el padre de las mentiras, de la trampa, del engaño, de la maldad, y a todo lo que él pueda va a terminar traicionándolo, como ya lo hemos enseñado en otras oportunidades también. Entonces, decimos, ¿por qué? Es que nosotros creemos que va a engañar a todo el mundo y a las naciones. En primer lugar, a los israelitas, porque dice el profeta Daniel, en su libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, cuando habla de la confirmación de ese pacto de aparente paz y tranquilidad en el Medio Oriente con todas las demás naciones que están a su alrededor, dice que después de haber firmado ese acuerdo de aparente paz con los países árabes, con los países más difíciles del Medio Oriente, para que le permitan construir su tercer templo sin guerra, sin conflicto, y poder ellos ofrecer sacrificios a Dios a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio después que ellos hayan construido el templo, el príncipe de este mundo va a utilizar al anticristo para prohibir la adoración a todos los dioses de la tierra y va a exigir que adoren única y exclusivamente a la figura de la bestia, allí mismo en el tercer templo de Israel. ¿Ven? Esto te lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 15. Y al mismo tiempo, esto
que nosotros estamos conversando, que se conoce a la luz de la Escritura como la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque después que el pueblo de Israel, que ha durado casi 2000 años sin su tercer templo, sin adorar a Dios, no tienen el templo y no tienen cómo ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, cuando ellos logren construir ese tercer templo, 3 años y medio después, el anticristo les va a prohibir que adoren a su Dios para que adoren la figura de la bestia allí dentro del tercer templo. Y esto es lo que Jesús dijo en Mateo 24:15, que era conocido como la abominación desoladora, porque dentro del templo de Dios esta figura se va a sentar y se va a creer que es Dios. Amén. Entonces, el padre de las mentiras y de los engaños lo va a hacer, siempre lo ha hecho. Va a engañar al pueblo de Israel de esa manera. A los árabes también lo va a engañar, porque después que le brinde la oportunidad de convertirse en esa primera religión del mundo, porque es la manera de que los árabes puedan permitirle a los israelitas que construyan su tercer templo. Lo van a hacer con la finalidad de que ellos puedan tomar ese primer lugar que hoy día tiene el catolicismo romano. ¿Ve? Entonces, una vez que le ofrezca o le haga este ofrecimiento de convertirse en la primera religión del mundo entero, lo va a terminar traicionando. ¿Ve? Y por encima de la religión católica romana, por encima del budismo, por encima del islam, por encima de todas las religiones del mundo, él va a pedir que adoren la figura de la bestia. Y esto usted lo puede conseguir en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y también se puede apoyar en el capítulo 17, del 9 al 13. ¿Ve? Entonces, como él no juega limpio con nadie, todos van a ser engañados por ese padre de las mentiras. Y usted va a ver allí, en el capítulo 13 de Apocalipsis, cómo el anticristo, el personaje que va a utilizar el príncipe de este mundo, el diablo, para poder llegar a todas las naciones del infierno, porque explicamos que necesita un cuerpo físico de carne y hueso. Usted va a leer en ese capítulo 13 cómo va a ser traicionado, porque este personaje del anticristo se va a mover en esferas de poder, donde todo el mundo ambiciona el poder, y dicen las escrituras que va a recibir una herida de muerte en su cabeza con una espada. Y si usted se pone a ver, los países que siempre se han identificado con un arma de guerra, con una espada, son los países del Medio Oriente. Y quienes usted puede observar a lo largo de la historia, quienes le quitan la cabeza a sus enemigos son los países del Medio Oriente. Entonces, parece que dentro de esa coalición de naciones que va a acompañar al anticristo, pues va a haber una nación del Medio Oriente que va a terminar traicionándolo y le va a dar una herida de muerte en la cabeza al anticristo. Me va siguiendo hasta el momento, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, pero la figura de ese anticristo posteriormente, dice ahí el capítulo 13 de Apocalipsis, va a experimentar una asombrosa recuperación de su herida de muerte que recibió en la cabeza, y es porque va a ser poseído, ¿ve? Por una figura demoníaca, por un principado del reino de las tinieblas muy poderoso, que va a usurpar la personalidad del anticristo para continuar con sus maldades aquí sobre la tierra. Amén. Al falso profeta, que también es uno de los acompañantes de este anticristo,
uno de los personajes que lo va a acompañar durante toda esta macabra tarea que va a realizar, a ese falso profeta, quien se va a convertir en el principal aliado del anticristo, porque va a imponer o va a tratar de dominar a través de la religión popular que todos conocemos en el mundo, en esa lucha por tomar el control de la primera religión en el mundo, va a terminar imponiendo este falso profeta, este líder religioso, imponiendo la religión católica romana, como hasta el momento lo ha venido haciendo. Ya tenemos más de 18 siglos dominados por la religión católica romana en todo el mundo, y ellos lo van a dejar quitar de la noche a la mañana ese primer lugar con la religión islámica o de los musulmanes. Entonces, este personaje también va a recibir su cuota de traición, porque después que el anticristo haya logrado su objetivo de llegar, de permear a todas las naciones del mundo y controlar todas las religiones del mundo entero, entonces el diablo va a terminar traicionándolo, a él, al sistema religioso que van a poner en aquel entonces, y lo va a sustituir por la adoración hacia la bestia. Va a terminar dándole la espalda a ese sistema religioso, va a terminar pidiendo que adoren a la figura de la bestia, y el que no lo haga, dicen las escrituras, que va a ser sacrificado. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 13, del versículo 15 al versículo 18. Todo eso lo podemos conseguir durante el primer sello. En el segundo sello, el capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, el segundo, de color bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí podemos observar cómo comienzan a fallar esos acuerdos de paz en el mundo entero, y comienzan a surgir guerras entre las naciones de la tierra, tal cual como hoy día estamos comenzando a experimentarlo. La invasión de Rusia sobre Ucrania, las pretensiones de China de hacer lo mismo sobre Taiwán, las intenciones de Corea del Norte sobre Corea del Sur, quienes acaban hace 2 semanas, o creo que semana y media, de lanzar un cohete intercontinental demostrando su poderío militar, y cayó enfrente de las aguas de los límites de Japón, y causó cierta alarma entre estas naciones. Igualmente, el pueblo de Israel la semana pasada bombardeó una zona en Siria porque supuestamente estaban manejando el uranio 235, que es el elemento que se utiliza para fabricar una bomba nuclear, y existe hoy día una tensión entre los países del mundo, porque los miembros de la OTAN, de aquí, la Organización Tratado Atlántico Norte, de aquí de Europa, también están en tensión con Rusia, y están enviando barcos de guerra, están enviando tanques de guerra, aviones de guerra. Todos los países de aquí de Europa se están involucrando también en este conflicto. Y déjeme decirle que una guerra entre naciones a estas alturas del siglo XXI, donde hay un gran avance tecnológico, donde hay un gran desarrollo armamentístico, mire, esto representaría una guerra, pero de tipo nuclear. ¿Por qué? Porque todos estos países que hemos nombrado, mire, manejan grandes arsenales de armas nucleares, y solamente con ellos pulsar o apretar
el botón de un portafolio, de un maletín que llevan los presidentes de esas naciones, en cuestión de 5 o 6 minutos, mire, pudiera estar muriendo miles de millones de personas en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que dice el versículo 8, cuando dice, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya usted ve, si actualmente en diciembre dijeron oficialmente que ya habíamos llegado a la cifra de 8.000 millones de habitantes en toda la tierra, una cuarta parte son 2.000 millones de habitantes. Y si usted se pone a estudiar este tema, usted se va a conseguir con que el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, solamente tiene 1.300 millones de habitantes. Y todavía faltarían 700.000 para completar los 2.000 millones de habitantes. Imagínese usted las magnitudes de la catástrofe que pudiésemos estar conversando. Entonces, este segundo sello habla ya del desequilibrio entre esos pactos, porque como dijimos, eran engañosos, mentirosos, y van a comenzar a desatarse las guerras entre las naciones. El tercer sello, del versículo, del capítulo 6, versículos 5 al 6, dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el olivo. Este tercer sello es el que trae una gran hambruna que se desata después de una guerra. Después de la guerra lo que viene es el hambre. Y según la FAO, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de erradicar el hambre en el mundo entero, mire, según la FAO, actualmente hay más de 2.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y la gran mayoría están en la India, están en el África y están en algunas partes de Sudamérica. Y cuando en el versículo 5 dice 2 libras de trigo por 1 denario, es porque, mire, para comprar una barra de pan, para ese entonces, para comprar una barra de pan, que es la que se hace con trigo, que pesa aproximadamente 90, 100 gramos, miren, una persona va a tener que trabajar como 2 semanas para poder comerse una barrita de pan. Porque 1 denario representaba el sueldo de un día de trabajo. Y por una barra de pan, entonces las personas tendrían que trabajar 2 semanas. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Y estamos viendo en estos últimos tiempos, principios de hambre. Pero imagínese usted, cuando en aquel entonces se desaten estos sellos, cuando comiencen estos conflictos, cuando comiencen las guerras, y después de la guerra lo que va a venir es la hambre. El cuarto sello lo vamos a conseguir en el versículo 7 y el versículo 8, y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ve? Esto viene a representar entonces las consecuencias que vienen después de las guerras, ¿ve? Y la hambruna. Y dice la Biblia que, mire, en aquel entonces, cuando se desaten todas estas cosas, habrá tanta desesperación entre las personas
que muchas personas desearán morirse, quitarse la vida, pero no conseguirán la muerte. Imagínese usted el sufrimiento que va a haber durante ese periodo de la gran tribulación, donde usted y yo como iglesia de Cristo no vamos a estar, porque el Señor nos va a sacar antes de que comience la gran tribulación. Nos va a arrancar, nos va a sacar de la tierra. Amén. El quinto sello, desde el versículo 9 hasta el 11, dice: cuando dio el quinto sello bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en ese entonces, en la gran tribulación. Y esas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dio que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto nos va a ayudar durante ese periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve y comience la gran tribulación. Mire, a partir de ese momento, cada quien que quiera preservar su vida durante todas esas situaciones que hemos venido hablando, que van a ocurrir durante ese periodo, todas aquellas personas que escucharon hablar de Jesucristo de Nazaret, del sacrificio de Jesús a favor de toda la humanidad, y que lo subestimaron, que le restaron importancia, y cuando sonaron las trompetas, y Cristo vino por su iglesia para sacarla del mundo, para que la iglesia no pase por esa gran situación. Esas personas que conocieron del evangelio, del mensaje de salvación, se quedaron durante ese periodo. Y ahora en ese periodo, para ellos preservar su vida, van a tener que pagar con sus propias vidas, si es que quieren entrar al reino de los cielos. Porque durante la gran tribulación se va a desatar una gran persecución sobre todas aquellas personas que se identifiquen con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Es por eso que es importante que hoy día tú tomes el mensaje de salvación en serio, que dejes ya el jueguito, hoy soy evangélico, mañana no, me salgo un mes, me meto dentro de un mes, me aparezco, me desaparezco. Miren, ustedes no saben en qué momento pueden sonar las trompetas y quedarse aquí en la tierra a pasar por ese periodo de la gran tribulación. Dice el sexto sello, del versículo 12 al 17, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ven? Cuando usted analiza bien este pasaje, usted se va a dar cuenta que a partir de este momento es que las naciones de la tierra van a comenzar a experimentar la ira de Dios a través de los fenómenos naturales, porque lo que vimos hasta el sello número 5, pues era consecuencia de los errores que el hombre comete cuando le da la espalda a Dios. ¿Ve? ¿Y hacia dónde está caminando el hombre cuando le da la espalda a Dios? Hacia su propia destrucción. El hombre se va a autodestruir. Lo puede ver en el sello 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. La autodestrucción del ser humano.
Hasta ese momento Dios no ha metido la mano. A partir de este versículo, capítulo 6, versículo del 12 al 17, usted va a ver, ahora usted va a leer allí los juicios que Dios va a derramar sobre la nación. ¿Ve? Estos juicios van a cubrir desde la mitad de la gran tribulación hasta el final de la gran tribulación. Y aquí en adelante es que van a ver ellos la mano de Dios en contra de la maldad y el pecado de la humanidad. Porque hasta ese versículo es que usted, como le decía, no ha visto la mano de Dios. Usted lo que vio en los primeros sellos son las consecuencias del hombre caminar de espaldas al Señor. Amén. Entonces, luego, y quería decirles también que para garantizar una poderosa coalición o fuerza militar de el anticristo, de esta manera va a comenzar a ofrecer a través de engaños y mentiras, dádivas, ideas, que lo que van a hacer es desatar la furia de las propias naciones cuando vean que no se cumple con lo que se le había ofrecido al principio. Entonces, en el capítulo 6, versículo 15, usted va a ver hasta ese momento cuando las personas es que van a comenzar a reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador, porque allí en la gran tribulación increíblemente se van a salvar personas, se van a salvar aquellos que escucharon de Jesús, que se quedaron aquí en la gran tribulación, pero que después van a llenarse de convicción y van a perseverar hasta el final. Y estas personas entonces se van a salvar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hasta ahí llega el sexto sello. El séptimo sello, usted lo va a conseguir en el capítulo número 8, en el versículo 1 y 2 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Entonces, a partir de allí comienzan ya los juicios de las trompetas, y después comienzan los juicios de las copas. ¿Ve? Entonces, esto quiere decir que ese periodo que va a ocurrir y se va a desarrollar durante la gran tribulación no se lo había imaginado, pero ni siquiera esos personajes de ciencia ficción que les gusta escribir en comiquitas o que les gusta hacer películas para la pantalla gigante, ni siquiera la mente del ser humano se imagina lo catastrófico que va a ser ese periodo del tiempo. Pero para eso nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino al mundo a poner su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me quiero ahora dirigir hacia esas personas que no conocen de Jesucristo de Nazaret, pero que alguien les ha predicado, les ha hablado del sacrificio de Jesús, les han hablado del plan de salvación, o lo está viendo en este momento a través de este mensaje, de esta exposición. El Señor te brinda la oportunidad para que tú le abras tu corazón, para que tus pecados puedan ser perdonados, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que se te abra una nueva oportunidad, un nuevo inicio, un nuevo comienzo en esta vida, donde las cosas viejas quedan atrás. Y todas son nuevas de aquí en adelante, porque déjame decirle, no hay ningún ser humano que no tenga
un trasfondo oscuro, que no venga de cometer errores y pecados en el pasado, hasta que conoce de Jesucristo, quien es el que nos brinda nuevas oportunidades, que es el que nos extiende sus manos, y cuando eso ocurre, pues le entregamos nuestras vidas, lo confesamos como Señor y Salvador, y damos un giro de 180 grados. Cambiamos de dirección, del sentido hacia donde íbamos, hacia un precipicio, y ahora entonces comenzamos a caminar por sendas de justicia, por sendas de verdad y de vida eterna. Amén. De tal manera que si entendiste lo que te acabo de explicar, yo te voy a invitar que a partir de este momento tú puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, rompo con toda práctica de ocultismo, rompo con todo patrón de conducta equivocada, vicios, adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos una vez más, porque dice la palabra que ahora te convertiste en un hijo de Dios, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que ahora vas a experimentar cambio y transformación en tu vida para bien. Amén. Y si no tienes un lugar donde te puedan enseñar a escudriñar y a entender la revelación de la palabra, nosotros te invitamos a que te conectes con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana, hora canaria, por este mismo canal, en este mismo espacio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.